Hola chicas, hoy vamos a hablar sobre los dolores de parto. Es un tema bien interesante porque tenemos como esa creencia de que el parto es un evento muy doloroso y por otro lado también vemos mujeres ahora en las redes sociales que tienen partos sin dolor. Entonces, ¿cómo podemos lograr tener un parto sin dolor? ¿Por qué viene el dolor? ¿De qué sirve? Vamos a hablar un poquito de eso en este video. Primero que nada hay que entender qué es el dolor. El dolor es un síntoma, es una señal desagradable que empezamos a sentir en nuestro cuerpo para llamar nuestra atención sobre esta parte específica. A veces va a venir desde un punto de vista emocional, ¿no? Empecemos a tener un dolor de panza, analicemos qué estábamos pensando, analicemos qué estábamos viviendo en nuestra cabeza y podemos identificar ese dolor de panza. Si no le haces caso, ese dolor de panza se instala y eventualmente va a causar algo más grave. Eso es lo mismo para un dolor físico, ¿no? Si te caes y no tienes dolor, a lo mejor te rompiste algo y no te das cuenta y sigues usando, por ejemplo, en el caso de mi brazo que ahorita traigo con yeso, el dolor me permitió darme cuenta que era algo grave y de actuar inmediatamente para ir al hospital, hacer radiografía, etcétera, ¿no? En general el dolor es algo positivo. Número uno es empezar a cambiar nuestro condicionamiento acerca del dolor. El dolor es algo positivo, ¿ok? En el parto es lo mismo. Escucha el dolor, porque si no tuvieras dolor, por ejemplo, empezaría tu parto en cualquier lugar, no te darías cuenta y podrías parir en cualquier momento. Tampoco queremos eso, ¿no? Se viene instalando una serie de contracciones que poco a poco se van haciendo más intensas y esto te indica que ya necesitas empezar a hacer tu nido, estar en tu casa, preparar el espacio para poder recibir a tu bebé de una forma más agradable que un parto en la calle o en el coche como podría suceder, ¿ok? Entonces, primero, número uno, vamos a cambiar nuestra percepción de lo que es el dolor. El dolor es algo que nos indica que está sucediendo algo en nuestro cuerpo, es una alarma, y tenemos que hacerle caso y ponerle atención y preguntarnos, ¿qué estaba pensando en ese momento? O si es algo físico, ¿qué está pasando en mi cuerpo que me genera este dolor? ¿Okay? La idea no es en tu vida normal de tomarte un ibuprofeno o cualquier cosa para callar ese dolor. Eso es apagar el síntoma, nada más. No estás apagando la causa. Hay que identificar la causa. Y ya que entendimos eso, podemos pensar, ok, el parto es un evento fisiológico porque dolería, ¿no? Ir al baño, menstruar normalmente no debería de doler. Cuando duele es que en general ya hay como un problema que tenemos que ir con el ginecólogo, etc. Entonces hay personas, uno de ellos es un doctor francés que se llama Frédéric Leboyer y él estuvo investigando como por qué duele y bueno, para no hacerles el cuento largo, se dieron cuenta que las contracciones dolorosas son en realidad calambres. Ustedes saben cuando el músculo se pone en calambre, se pone todo tieso y duele muchísimo. Y es un proceso que puede survenir por numerosas razones. Y en el parto es lo que ellos dicen que son contracciones patológicas. Cuando la contracción empieza a doler muchísimo es que ya no es una contracción normal, es un calambre. Entonces, si tú tienes un calambre cada 5 minutos que te dura 1 minuto, pues sí es agotador y sí duele mucho. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen calambres? Hay muchas razones, ¿ok? Vamos a hablar del condicionamiento cultural. Por eso quiero decir que desde que somos chiquitas tenemos esa idea impuesta, esta creencia impuesta de que el parto duele. No creo que aquí nadie me va a poder desmentir, si no, no estarías viendo este video, yo creo. Desde que nacemos, nuestras mamás, abuelas, primas, tías, etcétera, nos van contando que fue el mejor día de su vida, pero que cómo le dolió, ¿no? Incluso en la Biblia nos van diciendo, parirás con dolor. O sea, ya asociamos, en nuestro cerebro, asociamos parto con dolor. Y de hecho se han hecho estudios en ciertas tribus indígenas donde no se reportaban dolor al parto. Entonces la gente fue a ver por qué no reportaban dolor al parto si en nuestras civilizaciones occidentales estábamos todo el tiempo hablando de parto, dolor. Porque ellas desde chiquitas se dieron cuenta que no crecen con esta idea. Lo que tu mente es capaz de hacer, no tienes idea de todo lo que es capaz de hacer tu mente, pero puede hacer cambios fisiológicos en tu cuerpo. Entonces si tú llegas al parto
condicionada de me va a doler, quiero que me duela lo menos posible, qué puedo hacer para manejar mi dolor. Ay, en esta contracción no me dolió, pero a ver cuándo me va a llegar la contracción con dolor, etcétera. Estás condicionándote para eso. Ellas no llegan así, ellas lo viven de otra forma. Obviamente hay muchos otros factores que hacen que no tienen un parto tan doloroso, o al menos no es lo que reportan, porque paren en tribu, tienen acompañamiento, no están solas, no generan tanta adrenalina, etcétera, ¿no? Pero uno de los primeros puntos es eso, es el condicionamiento cultural que nosotras tenemos. Entonces yo siempre les digo a las mujeres, si tú estás iniciando tu trabajo de parto con contracciones no dolorosas, porque las primeras contracciones no son dolorosas, y estás esperando en cualquier momento a ver cuándo te va a doler, estás condicionándote a recibir ese dolor, ¿ok? Y a veces hay mujeres que se sorprenden, ¿no? Y dicen, ay, yo pensé que iba a ser mucho más intenso. Entonces, estaría bueno como poder llegar al parto con esa idea de, bueno, voy a fluir, vamos a ver qué pasa, y romper con esa creencia de que el parto forzosamente es un dolor terrible, porque hay de dolor a dolores, el dolor es totalmente subjetivo, cada persona tiene una percepción del dolor más o menos diferente y mucho depende de esto. De hecho es muy interesante porque ahorita que había el tema del COVID, hicieron estudios y se dieron cuenta que las personas que estaban convencidas de que el COVID era una enfermedad que podía ser extremadamente grave, tenían síntomas mucho más graves que los que pensaban que el COVID no les iban a hacer nada más que una gripa. O sea, fíjense esto. Obviamente no se puede controlar, hacer como un estudio donde hay un caso de control así, porque tienen que tomar las personas que llegan, no van a enfermar a gente a propósito, pero eso es, o sea, nos podemos condicionar tanto que hacemos modificaciones fisiológicas dentro de nuestro cuerpo. Tienen que recordar una cosa que es bien importante y lo voy a mencionar mucho en mis videos, es que tu pensamiento genera emociones y tus emociones generan cambios fisiológicos. Y es muy fácil de ver esto, por ejemplo, cuando te sientes enamorada y piensas en el amor de tu vida, sientes maripositas en el corazón, ¿no? Si sientes hay algo que tienes que decir y no logras decirlo, sientes tu garganta toda así. Y obviamente si es algo que se repita a lo largo del tiempo, puedes generar alguna enfermedad o algún problema debido a esta emoción atorada dentro de tu cuerpo. Entonces en el parto es lo mismo. Si tú vienes con mucho dolor, con mucho miedo, generas una hormona que se llama adrenalina, y esa adrenalina además hace que la frecuencia cardíaca va a elevarse, tu respiración va a ser más rápida y se van a contraer todos tus vasos sanguíneos para dejar pasar como mucho más sangre, porque la adrenalina es un estado de estrés y eso normalmente se usa solamente cuando estás en riesgo. Cuando estás pariendo y vas a un hospital o estás pariendo en casa, no estás en una situación de riesgo normalmente, ¿no? El estrés llega para protegernos. Entonces, cuando tú empiezas a sentir eso, obviamente generas todos esos cambios fisiológicos que te mencioné y eso provoca calambres, ¿ok? Entonces, tú vienes pensamientos negativos o miedosos acerca del parto, emociones negativas, genera un estado de estrés que genera cambios fisiológicos, aceleración de la frecuencia cardíaca, aceleración de la respiración, se contraen los vasos sanguíneos y esto genera un calambre, o sea, una contracción patológica, una contracción dolorosa. Entonces, es muy importante hacer este cambio, obviamente previo al parto, trabajarlo desde antes. Puedes trabajarlo con visualizaciones, con meditaciones, con hipnosis también, para relajarte, para empezar a cambiar esas creencias que tienes dentro de tu cabeza de que el parto duele y empezar a pensar que es un evento fisiológico, que tu cuerpo sabe que las mujeres están haciendo eso desde miles de años y que no hay razón porque tú no lo vas a lograr, y además tienes como toda la seguridad del mundo. Nunca hemos estado tan seguras para parir. O sea, podemos parir en casa y podemos movernos a un hospital, podemos parir en un hospital y tenemos al lado el quirófano. O sea, es muy poco probable que te llegue algo, que te llegue a pasar algo ahora en el siglo XXI, ¿ok? Entonces, llegar en un estado de paz y de tranquilidad al parto, eso va a ayudar muchísimo a que tus contracciones sean mucho menos dolorosas que si llegas con miedo.
Bueno, ese es el segundo punto, ¿no? El tercer punto va a ser todos los partos que suceden en una institución hospitalaria que no está especializada en atender partos fisiológicos, es probable que sea más, digamos, doloroso para ti. ¿Por qué? Porque en general tienen protocolos que van en contra de tu libertad de movimiento. El llegar al hospital te ponen como el monitoreo continuo, o sea que te ponen unas bandas y no te puedes mover, hacen tactos repetitivos, que eso es doloroso y es estresante, no te dejan en plena libertad, te acuestan, etcétera, y eso genera obviamente estrés. Eso no te permite como que generar la oxitocina, que es la hormona del amor y al mismo tiempo la hormona que provoca las contracciones, no te permite segregarla. Entonces va a venir la adrenalina y ya vimos lo que provocaba la adrenalina, ¿no? La adrenalina provocaba los calambres, o sea, las contracciones dolorosas, y se bloquea un poquito eso. Entonces las contracciones van a disminuir y probablemente te ponen oxitocina, genera más estrés, más dolor, entonces terminan ofreciéndote la epidural y la aceptas, ¿no? Entonces, la verdad es que estar en una institución hospitalaria que no sabe atender un parto fisiológico es mucho más probable que tengas contracciones más dolorosas. ¿Qué hacer? ¿Qué opciones tienes? Pues para eso es importante que investigues en qué hospital existe donde hay una atención al parto fisiológico, o que busques una matrona, una partera, un ginecólogo, porque sí existen, y yo me quiero enfocar en la parte positiva de que hay cada vez más personas que están especializándose para atender partos fisiológicos, que es lo normal. Pero bueno, para no entrar en el tema de qué está sucediendo con ese tema del parto humanizado, me quiero enfocar en esa parte. Hay cada vez más personas en cada vez más ciudades, en cada vez más países, así que haz tu búsqueda y estoy convencida de que puedes encontrar un lugar donde parir, que te van a poder acompañar en ese proyecto de parto fisiológico. Te voy a dejar una liga, tengo un mini curso donde puedes ir preparando un plan de parto, que eso te ayuda como a poner en una lista y en forma todo lo que quisieras para tu parto, ¿no? Te ayuda a buscar qué tipo de persona quieres, dónde quieres parir, cómo quieres parir, etcétera. Te puede ordenar un poco tus ideas. Pero bueno, entonces el número 3 era eso, ¿no? El número 1, vamos a repetir, el número 1 era entender qué es el dolor. El número 2 era sobre el acondicionamiento cultural y cómo nosotras nos estamos provocando dolor con nuestros pensamientos. El número 3 es parir en instituciones hospitalarias que no están hechas para atender partos fisiológicos. Y el número 4 es un trabajo de parto muy largo. Hay muchas razones por qué el trabajo de parto puede ser muy largo. A veces un bebé mal posicionado, por muchas razones también, a veces porque justo la mamá está muy estresada, no avanza el trabajo de parto. Hay muchas razones, pero un trabajo de parto muy muy largo puede provocar contracciones cada vez más dolorosas porque el útero se cansa. Normalmente una contracción, bueno, no debería de doler tanto. Es lo mismo, tú vas a contraer este músculo, ok, lo contraes 30 segundos, no te duele, haces una pausa de 5 minutos, lo vuelves a contraer, tampoco te duele. Eso pasa con las primeras contracciones de trabajo de parto. Lo que pasa es que después de 24 horas y sigues haciendo estas contracciones cada vez más tiempo, con cada vez menos tiempo entre cada una para descansar, definitivamente llega un momento en que estamos cansadas y eso provoca dolor, provoca calambre. Entonces, sí es obvio que un trabajo de parto largo es un trabajo de parto que va a doler un poquito más, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos hacer para agilizar un trabajo de parto? Pues, como siempre mencionamos, libertad de movimiento, llegar tranquila, trabajar antes todas tus creencias, tus miedos, que no se abra la cajita de Pandora ese día del parto, donde sacas todos tus temas emocionales ese día. O sea, hacer una clase de preparación al parto integral, donde se va a ir trabajando muchísimos temas, no solamente el tema de posiciones y respiraciones, ¿ok? Les voy a dejar también la liga para que chequen mi curso y me pueden contactar para más información, pero creo que es muy importante prepararse al parto para justamente tener un parto fluido, ¿ok? Y el punto número 5, el último punto es
Muy importante, el dolor no siempre viene de las contracciones. ¿Ok? Lo voy a repetir, el dolor no siempre viene de las contracciones. A veces te duele la rodilla, la pierna, el brazo, la espalda y todos esos pequeños dolores se van sumando y tú ya sientes un dolor general, ya no te das cuenta que es el dolor de la panza, de la contracción del útero o es de otra parte. Hay que recordar también que la pelvis se abre por atrás al inicio y se estiran los ligamentos. Eso provoca dolor. Aquí es donde entran los masajes, donde entran el cojincito caliente de semillas, donde entra el agua caliente, etc. Nos puede ayudar muchísimo. Entonces a veces el dolor es otra parte del cuerpo. Estás muchas horas en la misma posición, cambia porque la circulación ya no es adecuada. Llevas muchas horas parada, acuéstate un ratito. O sea, es ir cambiando de posiciones y acomodar. Para eso sirve también la dula y las personas que te van a acompañar. Acomodar tu posición para que estés tú muy cómoda y que lo único que deba trabajar es tu útero. El único músculo que tiene que estar en trabajo es tu útero. Tú no tienes que hacer fuerza ni en los brazos, ni en las piernas, ni nada. Y ahí es donde funciona muy bien tener un buen plan de parto para ir pensando junto a lo mejor con tu dula, pero para ir pensando qué voy a necesitar. Y si estás en casa, probablemente puedes empezar a voltear a ver a tu casa como una verdadera sala de parto, de, ok, aquí me voy a poner de esta forma, necesitaría un tapete de yoga, necesito muchos cojines, necesito la pelota, necesito, no sé, el agua caliente, etc. Y así son herramientas que te van a ayudar a reducir el dolor de todas las partes del cuerpo para que tú estés muy cómoda y que no tengas que solicitarlas, ¿ok? Entonces, bueno, esas eran las 5 cosas sobre el dolor del parto. Recuerda que siempre puedes consultar los otros videos para tener más información y nos vemos en el siguiente video. Gracias.